quieres que viva en ti, piensa lo triste. Gloria a Dios. Que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste. Cuando buscando siempre está, cuando no quiere oír su voz, cuando lo apartas del corazón, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste. Gloria a Dios, aleluya. La trampa del mal ya está, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida está, piensa lo triste. Gloria a Dios, aleluya. Piensa lo triste. Gloria a Dios. Dios le guarde y Dios le bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios como siempre porque nos permite, ¿verdad?, estar aquí un día más. Tenía 2 domingos que no me presentaba con estos mensajes por algunos asuntos, pero estamos de vuelta para seguir haciendo la obra de Dios por esta vía también. Gloria a Dios. La palabra hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Estamos aquí para cumplir un deseo de Dios, para llevar su mensaje. Es el mandato directo que nos dijo nuestro Dios, el Señor Jesucristo, antes de subir, y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. De manera que aquí estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo por mi parte cumplo con este deber, tanto por esta vía como todo lo que se me presenten a nivel personal, porque sí quiero que ustedes, los que me escuchan domingo tras domingo y a nivel personal, también puedan conocer lo que yo he conocido de Dios. De manera que no puedo quedarme con eso dentro. Dios bendiga a los que se conecten en esta hora. A veces no queremos detenerlo por los likes, por todo eso, porque todo anda muy rápido y la gente no quiere detenerse a escuchar un mensaje en las redes sociales porque hay mucha diversión. Pero vale la pena oír la palabra de Dios, vale la pena detenerse a escuchar el mensaje. Son algunos 20 minutitos solamente, de 15 a 20 minutos, no le voy a quitar. De manera que vale la pena que usted escuche la palabra de Dios. Sabe Dios si tiene algún propósito en esta palabra y obra en su vida. Dios bendiga a los que se conectan. Mi madre que ya está conectada, Dios le bendiga mucho, mi querida madre. Que la paz y la bendición de Dios sea con usted, así como cualquier otro que se vaya conectando. Gloria a Dios. Sea en este momento o como quiera, estos mensajes quedan grabados en mi perfil. Cualquiera que se detenga en cualquier momento puede escucharlo, porque puede estar seguro que están llenos de versos bíblicos, que es lo primero. Tienen pocas palabras mías, tienen muchos versos bíblicos, de manera que me preocupo porque hable más la palabra que lo que yo pueda decir. Yo soy un simple vaso que quiero ser utilizado por Dios, y mi intención única y exclusivamente es que el mensaje llegue a todos aquellos que las necesiten. Gloria a Dios. Vamos a basar nuestro mensaje en 2 Corintios 10, del verso 3 al 6. De manera que ya le he puesto el título en el mensaje: Guerra espiritual en la mente. Vamos a hablar un poquito de eso. Guerra espiritual en la mente. Todos aquellos que somos cristianos me comprenden, también aquellos que son descarriados o aquellos en su defecto que están un poquito flojos en la palabra de Dios o en el buscar de Dios. Es bueno que le pongan mucha atención a lo que es su palabra para que revivan el espíritu, para que sepan cómo defenderse. Mis hermanos, con mucho amor y cariño, estas palabras son para ustedes, y todo aquel que no conoce la palabra también les son útiles en el momento adecuado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo damos inicio leyendo la palabra de Dios. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bendito sea Dios. Quizá usted no está luchando contra un ser humano. Es bueno que lo primero que tenemos que saber es que en la guerra espiritual y mala que tenemos en nuestra mente, nosotros no estamos luchando contra un ser humano, contra personas, sino contra un reino demoníaco. Esta es una guerra espiritual. Es espiritual porque usted no la ve. Es una guerra que usted le está luchando y no es contra carne ni hueso, sino más bien contra un reino de demonios. Ya sea que usted lo sepa o no, estamos en una guerra espiritual. El mundo vive, lamentablemente, en sus afanes, en sus gozos, ignorando que tenemos una realidad que no tenemos frente a los ojos físicos, pero que están ahí. Y son más reales que lo que podemos ver y palpar. De manera que al enemigo no le interesa que nuestros amigos, los que no conocen a Cristo, sepan esta verdad, porque obviamente que necesitan vivir en su ignorancia espiritual para seguir el día a día sin saber nunca que lamentablemente hay un reino espiritual que está acabando con nuestro pensamiento, y que todas estas cosas fatales que pasan y todas estas noticias de asesinato, todo esto está en el pensamiento demoníaco, porque se le da cabida. Personas que se dejan usar y le dan cabida a su pensamiento, lo llevan a su corazón y ejecutan sus malvados pensamientos. Ahora bien, ¿cuál es el estatus de esta guerra? Hebreos 2, 14 y 15 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ya que no conocían definitivamente las armaduras de Dios ni el plan de Dios. Miren, cuando Jesús vino, había una guerra ocurriendo en el Espíritu. Cuando Él murió en la cruz, su muerte destruyó a Satanás. Es bueno que sepamos que la muerte de Cristo en la cruz venció al enemigo ahí mismo. De manera que su muerte en carne produjo la derrota del enemigo. Jesús vino a liberarnos de cualquier atadura que podamos tener, teniendo la revelación de que Satanás está destruido. Tenemos la victoria. Ahora tenemos que encontrar esas influencias demoníacas y echarlas fuera, porque los territorios que ocupan ya no les pertenecen, sino que son territorios de Dios. Jesucristo vino y le arrebató el reino al enemigo. ¿Por qué? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesucristo dio su vida en la cruz para eso, para destruir al enemigo. De manera que tenemos que tener pendiente que ya la victoria es nuestra. Solamente tenemos que creer y seguir en la palabra de Dios y vivirla. El primer territorio que necesitamos reclamar es el nuestro, es el interno. Antes de yo predicar, antes de yo juzgar a otro, antes de yo hablar de otro, necesito yo investigarme en lo interior, a ver cómo yo estoy, y tengo que reclamar mi espacio en mi mente y en mi corazón, de que el enemigo no lo involucre en cosas malas, porque muchas veces le dedicamos mucho tiempo a nuestro prójimo, juzgándolo, o pensando en su vida, o luchando, tratando de ayudar a otro, y nosotros mismos estamos hundidos y estamos engañados. Entonces, el apóstol recomienda que nos revisemos nosotros mismos. Ese es el territorio que tenemos que administrar primero. No podemos permitir que el diablo nos siga atormentando. Recordemos que Jesús ya venció. Cualquier cosa que podamos enfrentar, ya Jesús la venció. Él nos dio la victoria. Solamente tenemos que ser obedientes a Dios y creer. No tenemos de otra, mi querido amigo o hermano. La única salida que tenemos es creer en nuestro Señor Jesucristo, vivir en su palabra y tener una vida santa en comunión con Él. Ahora bien, ¿cuáles son los territorios que debemos vigilar como cristianos? ¿Verdad? Nuestra mente es un territorio, y ese es el primer lugar que el enemigo ataca, es nuestra mente, porque ocupando nuestra mente, Él nos vence. La mente de nuestra es como un timón de un barco, de un vehículo.
Donde usted guía, donde usted doble, ahí doble el vehículo. De manera que nuestra mente tenemos que cuidarla. Necesita estar constantemente alerta a qué tipo de pensamientos entran a su mente. Necesita saber si el pensamiento que está teniendo es demoníaco o es de Dios. Ahora bien, si el enemigo puede controlar su mente, podrá controlar su patrón de pensamiento. Algo muy importante. Si el enemigo llegó a ocupar su patrón de pensamiento, estamos completamente perdidos. Cuando usted acepta esos pensamientos, los cree, los que lleva después son las acciones. Porque de lo que está lleno el corazón, eso sale afuera. ¿Verdad? Si usted llena su corazón de maldad, es imposible que usted mantenga una maldad dentro que no la deje fluir. Va a fluir maldad, va a hacer maldad, va a llegar a la acción. Sus acciones corresponden a lo que usted piensa. O sea, nadie hace algo sin antes pensarlo y analizarlo. Cuando usted está vigilando el territorio de su mente, no le permitirá la entrada a ningún pensamiento que no provenga de Dios. O sea, tenemos que velar constantemente, velar, acechar, tener en mente presente que cualquier pensamiento que llegue a nuestra mente, tenemos que discernirlo, de dónde vino, por qué vino, para qué vino, cuál es el objetivo de nuestro pensamiento, porque muchos pensamientos llegan a nuestra mente. Está de nosotros no entonces llevarlo al corazón y luego ejecutarlo. Ahora, ¿cómo ataca su mente el enemigo? ¿Cómo la ataca el enemigo nuestra mente? Él puede atacarlo a través de su imaginación. O sea, Dios nos ha dado parte de su imaginación, la cual es parte de su creatividad. Pero Satanás también puede usar la imaginación demoníaca. Y esta es, el diablo quiere que la convirtamos en miedo. El miedo es la imaginación satánica. Cuando usted siente miedo, puede hacer dos cosas: recibirlo, ¿verdad? O rechazarlo. Ustedes no saben que por miedo se han hecho muchas cosas y se cometen muchos errores. El miedo es enemigo nuestro, porque por miedo se hacen muchas cosas que nos pasan, que nos llevan a otro nivel. O sea, debe llevar toda imaginación demoníaca a la cautividad. Todo pensamiento debe estar sometido a la obediencia de Cristo. ¿Para qué? Para sellar nuestro pensamiento, para sellar nuestra mente, de manera que los pensamientos demoníacos queden fuera. Él tratará de convertirlo y de convencerlo y de razonar con usted sobre algo que es mentira, algo que va contra la palabra de Dios. O sea, el enemigo quiere desarrollar y hacer crecer un argumento en nuestra mente. Nos pone el pensamiento, nos da una imaginación, nos pone creatividad con el simple hecho de ejecutar acciones que nos llevan al fracaso. Miren, ahora, ¿qué es una fortaleza? Como se refiere el texto más arriba, ¿verdad? Recordemos el primer texto. El primer texto decía, ¿verdad? Que así que, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De fortaleza. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Es un fuerte, un lugar que está protegido y que es defendido. O sea, que es un lugar fuerte. Es un lugar protegido y que es defendido. Cuando el enemigo le pone pensamiento y usted lo conserva y razona con ello, eventualmente se convierte en una parte de usted. Se hace parte de usted, se adueña de su pensamiento. En este punto usted empieza a defender esas mentiras porque se han convertido en una fortaleza. No sé si a usted le ha pasado. Usted se convence de algo y es muy difícil que otra persona le venga con otro tipo de pensamiento, porque cuando usted está convencido ya es difícil, usted tomó su decisión. El enemigo ha ganado ese territorio, pero las armas que usted tiene no son carnales, sino fuertes y poderosas para la destrucción de esa fortaleza, como nos dijo el texto que acabo de leer. Cada fortaleza que usted rompe lo desatará hacia una nueva temporada y un nuevo nivel. Cuando usted logra romper fortalezas, poner bien, ¿verdad? Y en su mente, entonces usted pasa a un nuevo nivel de conocimiento espiritual. Usted pasa a otro nuevo nivel de espiritualidad, donde entonces está utilizando las herramientas que Dios tiene para nosotros. La Biblia es clara y debemos obedecer a la palabra de Dios. Si la Biblia
dice que la paga del pecado es muerte, eso lo dicen en Romanos 6:23. Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, debemos entender que el pecado es malo. Si la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, eso lo dice en 1 Timoteo 2:5, es porque así es y debemos obedecer y tomar estos textos de verdad, o sea, no dejarlo pasar por alto. La Biblia no dice cosas para que usted la lea y siga como que si nada ha pasado. Es la palabra de Dios. Cada verso tiene su explicación, su contexto, y es necesario que nosotros, especialmente como cristianos, entendamos que necesitamos llevar a cabo, poner en práctica, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Dios le bendiga a todos aquellos que se han ido conectando. Valentina, Dios la bendiga. Brainy, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Y que se sigan conectando para que escuchen la palabra de Dios. Ahora, el 1 Timoteo lo dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero lo que hemos creído en nuestro Señor, sabemos que obedecer es la mejor decisión que una persona puede tomar. Para muchos es difícil hacerlo, pero para quienes ya lo hemos hecho, o sea, para los que ya hemos obedecido, no nos arrepentimos en absoluto, porque es que sabemos que obedeciendo la palabra de Dios, obtenemos todas las almas que Dios tiene disponibles para nosotros vencer el pecado, para tener un camino claro en el mundo espiritual y reconocer que Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mi querido amigo, ustedes que no han aceptado a Cristo, los que todavía no le han dicho un sí a Cristo, usted tiene un llamado especial para Dios. Tarde o temprano va a tenerle que hacerle caso a ese pensamiento de que es de Dios y que le ha llegado a su mente. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. No se trata de fanatismo, no se trata de religiosidad, se trata de que la palabra de Dios se está cumpliendo día a día. Porque cuando uno habla de estos temas que son muy difíciles de creer en el mundo que no es cristiano, entonces creen que uno es fanático o que uno es religioso y que uno está confundido en cosas ignorantes, ¿verdad? Pero no es así. No deje que se le haga tarde para que cuando usted se dé cuenta de la realidad ya sea muy tarde. Pero mire, pero los cristianos no debemos obedecer a Dios en determinadas cosas y en otras no. O sea, no podemos ser cristianos para lo que nos conviene y en otras no, lo que nos confronta, entonces seguimos igual. Tenemos que ser cristianos en todo momento, sino que debemos ser obedientes en todo lo que el Señor nos mande. Eso aplica también lo que no nos gusta hacer. En todo lo que el Señor nos mande, tenemos que ser obedientes. Leemos en su palabra la historia de los profetas que daban la palabra sin agregarle ni quitarle ni una letra a lo que el Señor les enviaba a decir. O sea, hubieron profetas que hasta murieron por decir cosas que Dios les mandaban a decir. Y debían decirlas, es la voluntad de Dios. Pero el hombre nunca ha querido que le confronten, que le digan sus pecados. El hombre siempre quiere que le diga lo que quiere escuchar. Por es ahí la diferencia de un amigo y un no amigo y una amistad. Quizá uno que es amistad le diga a usted las cosas, lo que a usted le gusta escuchar, porque lo que le interesa es seguir al lado de usted por algún tipo de inconveniencia, no quiere, ¿verdad? Pero el verdadero amigo le va a decir las cosas como son, aunque usted se ponga enemigo de esa persona. Por mi parte, yo siempre trato de decirle la verdad a mis amigos, aunque les duela, pero llevarlo por la verdad. ¿Por qué? Porque lo contrario me parece traición. Si yo le digo a un amigo mío algo que no es así, simplemente por adquirir su benevolencia contra mí, hacia mí, o sea, que siga siendo bueno, que sigamos siendo buenos amigos, y no les digo los defectos que yo entiendo que debe mejorar, entonces no soy su amigo. Entonces de esa lista hay que borrarlo. Amigo es aquel que te dice la verdad, que te insista a hacer lo correcto, aunque te duela. Entonces seguimos aquí. Leemos en su palabra la historia de los profetas, que los profetas morían. Así nuestra vida debe ser completa para Dios y obediente hasta la muerte. O sea, tenemos que tener eso y tener carácter. Si somos cristianos, vamos a tener carácter de asumir lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra porque tenemos su palabra en sus manos. Y Él nos ha puesto las palabras de Él en nuestros labios y en nuestras manos. ¿Para qué? Para que sigamos multiplicando, para que sigamos regando esas palabras, para que todo aquel
que crea en Él tenga la vida eterna. Quiero dejarlo con 2 versos bíblicos, porque ya terminamos. Entonces quiero dejarlo con 2 versos bíblicos para que escuchen y lo pongan en práctica. En Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, refiriéndose a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, fue la muerte más vergonzosa en su momento, muerte de cruz. No era solamente el sacrificio, el dolor, sino que fue una muerte vergonzosa. Lo exhibían de esa manera porque así exhibían más ese delincuente que moría en esa cruz. Y Cristo, siendo Hijo de Dios, murió en esas condiciones. Fue muerte de cruz. Ser obediente significa que estamos plenamente convencidos o persuadidos que no existe otra alternativa más que escuchar y obedecer la voz de Dios, aun cuando no queramos hacerlo. Debe permanecer eso en nuestra mente. Y lo dejo con 1 Corintios 15:33, que dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos siempre tener eso en la mente. En definitiva, esas guerras que tenemos en nuestra mente, tenemos que identificarlas. El enemigo lo primero que ocupa del ser humano es su forma de pensar. Si logra obtener su forma de pensar, entonces va a obtener todo de ese ser humano, porque ahí está el timón de la vida del ser humano. Ahí nacen los pensamientos. Ahí usted decide si darle cabida a un pensamiento o rechazar ese tipo de pensamiento. Pero para eso usted necesita conocimiento bíblico para que lo haga por la vía de Dios. Porque como humanos, nosotros ni siquiera sabemos qué es lo bueno o qué es lo malo para nosotros. Dios le guarde y Dios le bendiga. Bendigo la vida de todo aquel que se conectó y escuchó el mensaje en este momento. Bendigo la vida de aquellos que en algún momento puedan escuchar este mensaje. Quedan ahí grabados. Y deseo que la paz, la misericordia y el amor de Dios sea en la vida de cada uno de nosotros. Dios le bendiga y hasta el próximo domingo.